Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3, para la gloria del Señor, versículo 23, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo encuentre, se pone en pie. Romanos capítulo 3, versículo 23, para la gloria del Señor. 3:23. Amén, hermano. Hermano Joaquín, Dios me le bendiga. Que aquí está, hermano, con su esposa. Qué bueno, hermanos. Lucha siempre hay en el matrimonio, pero con Cristo se puede salir adelante. Amén, hermano. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontraron, hermanos? ¿Ya lo encontró, hermana Victoria? Amén. Dice la palabra de Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pecado, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gloria es para Dios. Puede sentarse. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Siempre hay una oportunidad para el pecador. Siempre hay una esperanza para la humanidad. Y la esperanza sigue siendo Jesús de Nazaret. Mire qué bueno, hermano. Mientras el hombre tiene vida, el hombre tiene esperanza. Media vez el hombre muera, se termina la esperanza. Pero qué bueno es que el Señor nos está recordando el estado en el que nosotros un día estábamos. Un día donde nosotros éramos esclavos totalmente del pecado. Donde el pecado reinaba en toda nuestra forma y estilo de vida. Y el Señor, a través de Pablo, les está exponiendo a los romanos la condición del hombre, cómo el hombre se encuentra, cómo la humanidad es vista por Dios y cómo la humanidad está lejos de Dios, porque hay algo que hay en la humanidad que aleja al hombre de Dios y se llama, ¿cómo se llama, hermanos? Pecado. Pecado. Hoy en las iglesias del siglo XXI esconden esa palabra. No quieren que la gente oiga la palabra pecado. No quieren que la gente oiga que hay un infierno. No quieren que la gente, hermano, oiga que Cristo pronto viene por su iglesia. Hoy en el siglo XXI se predica más de los milagros, se predica más del avivamiento, se predica más de que Dios nos bendice, se predica más de que tu milagro llega. Y es verdad, Dios está con una buena disposición de bendecir, de prosperar, de sanarte, de bendecir, hermano, de darte lo que tú necesitas. Pero hay algo más prioritario de parte de Dios que quiere hacer en ti y en mí, y es arrancar esa maldición que fue adquirida de generación en generación y sigue siendo traspasada por todo aquel hombre que nace de mujer, y es el pecado, hermano. Ese pecado que da sinsabores, que da esa disque felicidad, pero no es el hombre feliz. No es el hombre feliz porque hay una mancha en su vida, hay una mancha en su alma y Dios está lejos de él o de ella.
Entonces los romanos, en esta época, ellos tenían poder. Los romanos eran conquistadores. Estaba el imperio romano en su apogeo. O sea, hermano, ellos eran intocables. Como tanta gente que se cree intocable y cree que no necesitan el sacrificio de Jesús porque lo tienen todo. Porque tienen, hermano, todas las posibilidades que muchos de nosotros quizás humanamente no las tenemos. Entonces hay gente que se jacta y dice: yo no creo en ese Dios. No creo en el Dios de los aleluya. No creo en ese Dios que no se ve. Pero hay algo que el hombre tiene que entender: que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esos pecados que nos atan. Y esos pecados se manifiestan en el andar del ser humano. Cuando el hombre nace, está destituido de la gloria de Dios. Un bautismo no te libera del pecado. La gente, para matar el pecado original, según la tradición, al niño lo llevan y lo bautizan. Pero a veces lo que llevan al niño a que le metan la cabeza en el guacal, están más curtidos que el niño que están, hermano, bautizando. Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado original solamente puede ser cubierto y puede ser arrancado del hombre a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo les está diciendo a los romanos: ustedes pueden tener mucha gloria, ustedes pueden tener muchos dioses, porque eran politeístas, adoraban muchas imágenes, tenían muchas creencias, adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban al fuego. Hermanos, tenían muchos templos donde ellos adoraban, hacían sacrificios, hacían, hermanos, orgías, y hacían, hermanos, tantas cosas para tener agradado a sus dioses. Pero viene Pablo y le dice: miren, entiendan algo, por más filosofía que haya en ustedes, por más pensadores que hayan, por más romanticismo que haya en ustedes, entiendan algo, que ustedes tienen una mancha de pecado que necesitan ser curados. ¿Y cómo se cura el pecado? El pecado no se cura, hermano, con jabón. El pecado no se cubre, hermano, bañándose. El pecado no se cubre, hermano, con Vanex o Vanix o con cloro o con Suavitel. O sea, hermano, el pecado lo podemos cubrir con una vestimenta. El pecado lo podemos cubrir con joyas muy caras, con un vehículo del año, con una mansión. Pero lo podemos cubrir, pero no lo podemos erradicar de nuestras vidas. Y Pablo les está diciendo: ustedes pueden ser buenos pensadores, pueden ser buenos filósofos, pero ustedes tienen un pecado que no los deja acercarse a Dios. Y usted podrá decir: pero es que yo no me quiero acercar a Dios. Yo vivo bien como estoy. Yo estoy bien como vivo. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? El problema es que ahorita usted no necesita de Dios. Pero llegará un momento donde le van a pedir su credencial. Y si usted no tiene la credencial de Jesús, si usted no aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, no va a poder entrar a la vida venidera. Entonces, dice Pablo: por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Pecaron, está hablando en qué tiempo pasado, hermanos. Ahí andábamos nosotros desenfrenados. Allá andábamos nosotros con nuestra concupiscencia reprobada ante los ojos de Dios. Allá andábamos nosotros, hermanos, dándole rienda suelta a la carne y a los deseos de la carne. Allá andábamos nosotros, hermanos, en nuestros caminos de rebeldía hacia nuestros padres.
Allá andamos nosotros, hermanos, deshonrando nuestro propio cuerpo, deshonrándolo. Y creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Creíamos en nuestro razonamiento que era el camino correcto. Creíamos en nuestra soberbia que podíamos hacer de nosotros lo que nosotros quisiéramos. Pero un día apareció la luz de Cristo, un día apareció nuestro Salvador, un día apareció nuestro Libertador y nos hizo entender que estábamos muertos en pecados y en delitos, donde no valíamos nada, hermanos, donde el diablo nos usaba como su marioneta. Éramos títeres del diablo. Te decía ponete, te ponías, te decía quítate, te quitabas. Te decía hablar, hablabas. Te decía tomar, comillas. Y allá estábamos haciendo el ridículo. Porque el hombre en el pecado lo único que hace es el ridículo. El hazme reír de la colonia, de los vecinos, de la familia. La vergüenza de todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado se llama muerte. ¿Cuánta gente cree que está viva, pero está muerta? Y se disfrazan bajo una discoteca. Se disfrazan bajo la música. Se disfrazan bajo tardes juveniles. Bajo viernes de amigos. Pero ¿qué sucede cuando todos los amigos se retiran? ¿Qué sucede cuando se termina el vino? ¿Qué sucede cuando se termina el dinero? ¿Qué sucede cuando se va la chica con la que ha estado toda la noche? Vuelve el hombre a sentirse solo y vacío. ¿Por qué? Porque el pecado no hace feliz al hombre. Ahorita lo podés hacer riéndote. Ahorita podés ser tú el campeón, puedes ser tu Rambo. Pero la palabra de Dios le está diciendo Pablo, testificándoles a los romanos, testificándoles que la única justificación solamente es a través del sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si lo poco que hemos cambiado no ha sido por nuestra propia fuerza, ha sido por la misericordia de Dios que nos ha ayudado y nos ha ido puliendo y nos ha ido metiendo a prueba y nos ha ido horneando para que vayan muriendo esos deseos de pecar en nosotros. Deseos siempre hay, impulso siempre hay. El ojo siempre se nos alegra en la calle. El oído siempre oye lo que no debe oír. Los pies a veces, hermanos, quieren, como dicen, agarrar camino para donde se oye bonito el chapandongo. Pero ¿qué nos está ayudando a cauterizar esos deseos? Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No si esta carne a veces, hermanos, cuando ve la manzana, hermanos, y está bien bonita, usted dice, pero, dice Pablo, yo un día era conocedor de la palabra, era conocedor de la ley, era practicante de la ley, me vestía como fariseo, cuidaba la ley, cuidaba los decretos, era maestro, había aprendido mucha ley, pero en él había un estado, hermano, ante Dios de mortandad, y ante Dios estaba como un hueso seco, aleluya, porque el pecado calcome el alma, el cuerpo, y lo aleja de Dios. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas personas hoy en un hospital con SIDA, hermano? ¿Cuántas mujeres en un hospital con SIDA? Y están ahí
Y el hombre le dice, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque a esos lugares te lleva el pecado. El pecado te lleva al sufrimiento. El pecado te arrastra a la miseria. El pecado te arrastra a las enfermedades. El pecado te arrastra a la amargura, a la escasez. Y el hombre siempre quiere ir por el camino del pecado. El hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere la palabra de Dios. El hombre quiere andar leproso a su nombre. El hombre quiere andar leproso, hermana Arely. La mujer quiere andar leprosa, pero el espejo la hace ver que es la última Coca-Cola en el desierto. El espejo y el diablo le hace ver que es, hermano, el más popular del gimnasio. Por su cuerpo, por sus músculos. El diablo los tiene tan atados y tan, hermano, cegados, que creen que eso es lo bueno, hermanos. Yo no digo que no cuiden su cuerpo. Yo no digo que no vayan a hacer ejercicio, gloria a Dios por los que van. Pero el problema es que no se han podido limpiar de eso que se llama pecado, que silenciosamente está matando el alma del hombre. Amén, hermano. Hay enfermedades mortales que son silenciosas. No te avisan. Usted se siente bien. Usted corre. Usted come. Usted duerme. Pero cuando viene a ver, y se llamaba. ¿Y de qué murió? De un infarto. ¿Y qué tenía? Se le disparó el azúcar. Se le disparó la presión. Entonces, hermano, hay enfermedades que son silenciosas. Hay cánceres que son silenciosos. Y el pecado entra silenciosamente a la vida del hombre, a la vida de la mujer, a la vida de los líderes, a la vida de los profetas, a la vida de los ministros, a la vida de los músicos, a la vida de la señora que está durmiendo dentro de la iglesia. Y comienza como el deseo. El deseo. Como cuando usted dice, tengo deseo de una Coca-Cola bien helada con hielo, dice usted. Y hasta se la imagina que está sudando ahí la gotita. Y usted cuando la agarra, y usted hasta... qué rica, dice usted. Así el diablo ofrece a este mundo el pecado. Te lo ofrece y te lo pone como algo sabroso, delicioso, como algo apetitoso, como que tú dices, me eché este gran trancazo, me siento un campeón, me siento una campeona. Pero lo que no nos damos cuenta es que todas esas prácticas nos están alejando de nuestra relación con Dios y estamos, hermanos, alejándolos de nuestra ciudadanía celestial. Pablo era un religioso, pero estaba lleno de lepra. Sabía ley. El que yo sepa Biblia no quiere decir, hermano, si yo no me guardo para Dios. El que usted tenga un don. Porque Pablo sabía letras, sabía, era maestro. Era fariseo, sabía idioma, era un buen exponente, era un hombre, hermano, muy pensante, muy sabio, pero ante los ojos de Dios, él era solamente un religioso. La luz de Cristo no había llegado a su corazón. Y la palabra de Dios dice en la carta de Judas que si él no perdonó a la tercera parte de los ángeles, tampoco nos va a perdonar a nosotros. No va a perdonar a aquellos que nos oyen. No va a perdonar a aquellos que nos miran por el internet. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor.
¿Ha visto cuando están preparando los chicharrones? ¿Cuántos han tenido el privilegio de ver eso cuando están friendo los chicharrones? Se siente un calor, va, hermano Jefferson. Aquel perol, hermano. Y con aquella paleta, va. Y aquel chicharrón hasta truena. Hasta hierve, hermano, el aceite. Eso no es nada para la recompensa que el pecado tiene para todos aquellos que siguen las artimañas del diablo. Eso no es nada. ¿Ha visto por las noticias esos volcanes cuando hacen erupción, aquella lava, hermano? Una lava, hermano, destrozadora que termina con toda la naturaleza verde. Y dice la palabra de Dios que esta tierra está preparada. Los elementos de la tierra están destinados no para que se sigan haciendo edificios. No, amados hermanos, no se deje engañar por mucha ciencia que haya. Un día todo lo que está será destruido. ¿Y qué dice? Y los elementos de esta tierra arderán. ¿Con qué dice? Con azufre y con fuego. A su nombre. No sé usted si se ponen que pensar, hermano. Pero a mí me paran los pelos porque a veces soy desobediente con Dios. No quiere decir que lo he alcanzado todo. No quiere decir, hermano, que a veces no le quiero jalar el pelo, hermano, cuando uno se enoja a la mujer y pegarle en su... O la mujer al hombre, a tirarle en su... Usted que se la lleva de gata, hermano. Usted le va a matar fuego si no se mete a sus uñas de gata. ¿Por qué, hermano? Porque son pecados que a Dios no le agradan. Y usted dice, son pequeños. No, la Biblia dice, Pablo le está exponiendo la antigua vida que él tenía. Pero dice también, esta era mi antigua vida. Este era el viejo hombre que estaba viciado con los deleites de este mundo. Pero dice Pablo, llegó la esperanza, llegó la luz a mi vida, llegó alguien que me sacó de las tinieblas y hoy puedo testificar que Cristo cambia, que Cristo es el único que puede cambiar al hombre. La gracia de Dios nos ha alcanzado, hermano. La gracia de Dios ha alcanzado a la hermana Arely. La gracia de Dios ha alcanzado a nuestra hermana Wendy. La gracia de Dios ha alcanzado a nuestro hermano Joaquín. La gracia de Dios ha alcanzado a nuestra hermana Victoria. Amén, amado hermano. Porque no hay otra justicia fuera de Dios. Usted no puede justificarse porque tiene ojo verde. Usted no puede justificarse porque tiene un doctorado en leyes. Usted no puede justificarse porque tiene familiares en Estados Unidos. Usted no puede justificar sus pecados porque es la doña buena o el don bueno. Oh, yo no me meto con nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy una persona buena. No, amado hermano, no podemos justificarnos por nosotros mismos. No podemos entrar al cielo por nuestras propias obras. Es necesario pasar por ese sacrificio donde nuestro Señor Jesucristo murió para que esa sangre que Él derramara, usted y yo hoy pudiésemos entrar al lugar santísimo y adorar a Dios libremente. ¿Gracias a qué? Al sacrificio del Cordero, sin manchas y sin ninguna, hermano, sin ninguna deficiencia. ¿Sabe que el Señor Jesús tenía que ser el Cordero perfecto? No tenía que tener ni una uña podrida. No tenía que tener ni una pata panda. No tenía que tener una oreja grande y la otra más chiquita. No tenía que tener un ojo para acá y el otro para allá. Él tenía que ser el Cordero perfecto. A veces el hombre
le da a Dios ofrendas pandas, chuecas, podridas. Cierto día habían atropellado una vaca y la vaca la mató el vehículo que la había atropellado. Y aquella gente, hermano, ya dijeron, esto no es desperdicio. Comenzaron aquella vaca toda, ligerito la prepararon y ya después estaban vendiendo la carne como si nada. Porque Dios nos da a nosotros lo mejor. Dios no te da a ti lo que no sirve. Dios no te da a mí las cosas que ya están por arruinarse. Dios no te da a ti lo vencido. Amén, hermano. Él se ofreció como cordero sin defecto. Y como cordero dice que enmudeció y no abrió su boca y cargó el desprecio de la humanidad. Los pecadores lo crucificaron, siendo Él santo, siendo Él puro, siendo Él rey, siendo Él, amado hermano, el todopoderoso. Se despojó de su gloria, se despojó de su alabanza y vino a morir. Y dice la palabra de Dios que aún estando Él crucificado, aquel soldado agarró su lanza y dice que le traspasó su costado. ¿Por amor a quién? Por amor a mí, por amor a usted y por amor a toda la humanidad. Solamente ese sacrificio cambia. ¿O no ha cambiado usted, hermano? Ya no somos ni la milésima parte de lo que un día éramos. Éramos personas soberbias, pleitistas, opuestos, gritones, grullones. Ahí estamos gruñendo, hermano. A ver, éramos, hermanos, nos gustaba ser excitadores de carnicería. Usted andaba, hermano, o como si fuera carne salada, o oreándose, mira, hermanos, por el mundo. Porque así estábamos. Pero un día la justicia divina nos alcanzó, como alcanzó a Pablo, y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Aleluya. ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo? Le dijo, a ver, mira. Y dice que en ese momento, amado hermano, dice que cayó del caballo. No se sabe del caballo, pero cayó a tierra. Y Dios le puso escamas en los ojos. Y como por 40 días estuvo allá ciego. Y el Señor manda a un siervo de Dios para que vaya a orar por él y le ponga manos. Y aquel siervo de Dios le pone manos. Y aquellas escamas que él tenía en sus ojos desaparecen. Y desde ahí él conoce quién es verdaderamente Jesús de Nazaret. Aleluya. Y muchos de nosotros hoy reconocemos y sabemos quién es Jesús de Nazaret. Gratuitamente. ¿Cuánto te costó cambiar? Nada. Hay instituciones donde la gente va y paga miles y millones de dólares para ingresar a alguien, porque son adictos a muchas cosas, sustancias. Y muchas veces duran unos meses sin las sustancias, pero invierten mucho dinero y luego vuelven y recaen. Mas el Señor a vos te cambió y no te cobró pero ni un centavo. Amén, hermano, hermano. El Señor nos ha cambiado. El Señor te ha transformado, te ha sanado, te ha liberado. Te devolvió el gozo, te devolvió la paz, te devolvió a la familia,
te devolvió a tus hijos, te devolvió tu matrimonio, te devolvió tu negocio, te devolvió, amado hermano, el deseo de vivir, te rescató de la muerte. ¿Y cuánto te cobró? No te cobró ni un centavo. Porque la salvación es gratuita. Con ese estilo de vida que llevabas, unos años más estuvieras escupiendo sangre. Con ese estilo de vida que llevabas, unos años más estuvieras quizás con alguna enfermedad. El diablo lo hace perder todo al hombre. Vemos personas que un día fueron grandes personas, millonarias, y el pecado los ha dejado durmiendo bajo puentes. Porque el diablo te da, pero luego te cobra. Te cobra y te cobra y te cobra y te cobra. Mas dice Pablo, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en la Virgen, no es en San Caralampio, no es en San Pedro, no es en San Judas, no es en el niño de Atoche, sino que la palabra de Dios dice que somos justificados únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús de Nazaret. Porque quien murió en la cruz no fueron los pastores, no fueron los líderes ni fundadores de iglesia, no fueron los curas, sino que quien murió en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret, a quien en esta tarde le damos la gloria y la honra a su nombre. Se goza, hermano. Ya no traiga memoria a su vida que antes tenía. A mí ni me gusta que la gente diga, a mí Dios me sacó de la prostitución, dice la hermana, y me acostaba con tantos hombres. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa lo que Dios comenzó a hacer del presente hacia el futuro. Porque hay gente que se jacta de lo malo que antes hacía. Mire cuántos líderes hoy están presos porque antes se jactaban que le cortaban la cabeza aquí, que mataban aquí, que andaban pistolas. Mire, hoy allá están, hermano, en un penal. Porque no hablaban de Jesús, hablaban de su vida. Y aquí no se trata de hablar de nuestra vida. Aquí se trata de presentar a Jesús de Nazaret, que Él es experto en cambiar al hombre. Aunque sea la oveja negra de la colonia, el Señor te cambia. Aunque sea la más loca de la colonia, el Señor te cambia. Aunque sea, hermano, el más drogadicto, el Señor tiene poder para cambiarte. Hay gente que dice, no sirvo, Dios no me ama por lo que he hecho. Hay gente que cree que Dios no la puede perdonar. Hay gente que cree, amado hermano, que Dios no puede darle una restauración. Y la palabra de Dios les dice a través de Romanos, Pablo les está diciendo, solamente acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Y Él gratuitamente los va a justificar. Él va a pagar el precio de sus pecados y los va a liberar de sus pecados. Que ya no lo atormente más el diablo, hermano. Ya Dios te perdonó tus pecados. Que ya no te atormente la vecina, hermano. Lengua de tucán. Amén, hermano. Ya usted en Cristo es una nueva criatura. Ya usted en Cristo es un nuevo hombre. Amén, hermano. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Como holocausto. ¿Quién de ustedes muriera por los que están en el secot? Levanten la mano para irle a decir a Bukele que ustedes quieren morir por los que están en el secot. Levanten la mano. Ya que usted dice, uy, dice usted, no, dice usted. ¿Cómo es? ¿Quién de ustedes diera a su hija para que la agarren un par de violadores y le hagan lo que? ¿Quién de ustedes dará a su hijo, a su nieto? Ustedes que tienen su nieto, ustedes que tienen su nietecita, ¿la daría para que otros lagartos vivan? Vea que no.
Sin embargo, Jesús de Nazaret, Él vino y murió en la cruz del Calvario por un atajo de pecadores podridos, hermano, mente reprobada, donde nuestros pensamientos eran continuos hacia lo malo. Lo más putrefacto de la humanidad. Él dijo: yo doy la vida, a mí nadie me la quita, yo la doy voluntariamente y gratuitamente por todos esos caretos. Aleluya. Y en esos caretos estaba el hermano Eri, estaba usted, estaban los que nos miran por el internet. Ahí estamos, muertos en delitos y pecados, donde el diablo, amado hermano, hacía con nosotros lo que quería. Pero hoy adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hay gozo en nuestro corazón. ¿No se siente dichoso usted de ser hijo de Dios? Siéntase pechugón, hermano. No es nada la pechuga de Don Pollo, super pechuga. Usted siéntase más privilegiado de ser hijo de Dios. Ya no está en silla de escarnecedores. Ya no está, hermano, en esos bar gastándose el dinerito que como le costaba ganar. Ya no está, hermano, en esos nightclub viendo cómo las mujeres, amado hermano, le robaban el dinero con astucia. Esa sentadita que le daban en las piernas suyas, no crea que era porque usted era, hermano, Brad Pitt. No, si lo que le miraban era el billete de 20, pues cada sentadita que le daban o cada tocadita era billete de a 10 que se le iba a la cartera. Pero mire hoy qué lindas se ven, hermanas, con su mantelina, señal de autoridad, con su faldita, con sus vestidos, sirviéndole a Dios. Este es el pueblo de Dios, amén. Miren qué lindo se ven los jóvenes sirviendo en la obra de Dios, aleluya. Pero mire qué feo se miraba ya cuidando postes, posteando, levantando extorsión. ¿Usted cree que me miraba bonito con esa pistola? ¿Usted cree que miraba bonito con ese bote de pega? ¿Usted cree que la gente, hermano, que está allá cuando uno sale de la calle, usted cree que ven bonito ese patajo de hombres ahí, hermano, con ese poco de cerveza que ni se quitan de la calle? Pero ellos se creen los dueños, hermano. Y ahí están hasta las 3 de la mañana, llueva, esté haciendo frío, ahí están. No les importa dejar a sus hijos, sus mujeres no les importa si su mujer está con otro hombre. Ellos están ahí, viviendo la vida, disfrutando. Pero para eso apareció Jesús de Nazaret. Para destruir las obras y los planes del pecado y del diablo. El diablo solo se quedó con el deseo de la hermana Arelia. A esta me la llevo, dijo el diablo. ¿Cuál? Un día apareció Jesús y le ha dado el gozo que el mundo no le dio. ¿Se está gozando? Entonces, aquí dice la palabra de Dios que por medio de la fe, ¿en quién? En su sangre. Sin derramación. Si no hay, hermano, sangre derramada, no hay expiación de pecados. Era necesario que Él muriese y derramara su sangre, porque cuando el sacerdote hacía y el pueblo llevaba, hermano, la ofrenda, el sacerdote agarraba, hermano, el instrumento con el que degollaban ya sea la palomita o ya sea cualquier ofrenda que llevaba, hermano, aquel que iba a expiar sus pecados. Y la sangre que salpicaba, esa era la que cubría los pecados de aquel hombre o aquella mujer. Pero luego tenía que volver a venir nuevamente. Y dice la Biblia que Cristo murió de una vez y por siempre y para siempre por nuestros pecados. ¿Y a dónde los agarró los pecados? Los agarró todos y los lanzó. ¿A dónde los lanzó? A las profundidades. Nadie los puede sacar de ahí.
Si usted los tiene guardados en el ropero porque quiere, vaya y bótelos, sáquelos y sacúdalos. Ni al Titanic han podido sacar, hermano. Y mire cómo está el avance científico, extremadamente grande. Pero allá está el Titanic, cada día más se está corroyendo, se está pudriendo y no lo pueden sacar. Así tampoco sus pecados. El Señor los ha agarrado, el Señor los perdonó y los ha tirado a las profundidades de la mar. Cuando el diablo llegue a quererle recordar su pasado, usted dígale al diablo: te voy a recordar tu futuro. Y a ver quién pierde más. Porque usted tiene esperanza. Porque la Biblia dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, está hablando con la iglesia porque los trata de hijitos. Y hay pastores que solo de bestia tratan a la congregación. Bestia, qué bestia. Y bestia es él, hermano. Es el que anda tratando a las ovejas de bestia, él es la bestia. Porque dice la carta: hijitos míos, dice. Si alguno ha pecado, dice, abogado tiene a Jesús el justo.